¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a la sexta clase ya de metodología de investigación de las ciencias sociales. Bueno, en esta oportunidad el título es Miradas modernas sobre el conocimiento. Como habrán notado en los videos que se envían para esta clase, si es que los vieron primero, como así también los de las clases anteriores, ya estamos ingresando en un momento histórico fundamental, clave para nuestra materia, que es el periodo conocido como el de la Ilustración, el del Iluminismo, ¿sí? De hecho, es interesante primero detenerse un poco en esto. La, la idea de iluminismo, ¿sí? de luz, ¿sí? que acompaña de alguna forma esta visión de que los nuevos que nos van a traer estos filósofos, pensadores, como habrán visto de distintos países europeos, en donde basan todos sus conocimientos, sus propuestas, sus ideas en la razón. Como ya hemos comentado también, en los videos se nota y se ve claramente y se trabaja mucho cómo la Iglesia reacciona ante estas situaciones. Recordemos que es un periodo también en donde la Iglesia y las monarquías absolutistas comparten mucho, teniendo en cuenta la necesidad mutua que tienen, es decir, en el caso de la Iglesia, de contar con los privilegios de saber que no pagan impuestos, que gran parte de lo recaudado en el trabajo del Estado llano o tercer Estado, como se habla, como se decía en el caso francés, iba a parar transformado en dinero o en tierras a la iglesia y en el trabajo gratuito de las personas de los campos, trabajadores de campo en distintas ciudades, en distintos pueblos. Para ello necesitaban contar con una monarquía que avalara este tipo de situación, que por supuesto lo hacía y que además en esta ida y vuelta de favores, ¿no? la monarquía también de alguna manera necesitaba a la iglesia, ya que los mensajes en las misas tenían que ver con que quienes las escuchaban, quienes iban en muchos casos hasta obligadamente a las misas, que por supuesto eran dadas en latín y que para poder entender las personas que concurrían a ellas eh, debían contar con digamos, la voluntad del cura que se las tradujera. Caso contrario, escuchaban horas a los curas sin tener idea claramente de lo que estaban escuchando, los fieles, ¿no? Me refiero. Misas que se daban a espaldas de la multitud que llegaba hasta ahí. Y entre esos mensajes también estaba, por supuesto, el que la iglesia, eh, por parte de sus miembros, siempre hablando del clero alto, lo que se conocía como el clero alto, obispos, cardenales, ¿no? Y que eso después iba transmitido al clero bajo, al clero de las parroquias, de los pueblos, eh, era que el rey era el enviado, de alguna manera estaba en ese lugar porque era un enviado de Dios. Ahí tenemos entonces esa conjunción y esa necesidad mutua entre ambos, ¿no? Y como decíamos, monarquía por un lado, iglesia por el otro. Estas situaciones van a empezar a cambiar con la llegada de los ilustrados. Los ilustrados, por su visión, como les decía, y ustedes seguramente ya habrán visto, relacionada con la razón, con el método para investigar,
y con darle mucha importancia a la naturaleza, el estudio de la naturaleza, de la observación, de la experimentación, van de a poco a derribar algunos preceptos que tenía muy solidificados la Iglesia Católica, y por supuesto esto va a llevar a que sean perseguidos. Eh, Diderot, por ejemplo, es uno de los casos, creador de lo que se conoce como la enciclopedia, que sufrió persecuciones, como en su momento habían sufrido en otros momentos Newton, más atrás en el tiempo Galileo y Copérnico, y como en realidad van a sufrir todas las personas que quieran cambiar las cosas, ¿sí? Cuando traigan estas novedades de que ahora el hombre es el centro de todas las cosas y no Dios. Es clave, por eso insisto, este momento, porque nos va a acercar a poder empezar a interpretar cómo es un trabajo de investigación, de qué manera se hace, cuáles son los pasos a seguir. En principio, bueno, ya habrán visto la semana anterior el envío sobre Kant, y bueno, quería reforzar algunas cuestiones que el mismo Kant llegó a formular. Vamos a leer algunas puntuales que de alguna manera sirven como para completar el envío que fuera hecho la semana pasada de manera audiovisual. En su libro Crítica a la razón pura, eh, Kant manifiesta, bueno, de alguna manera, para tratar de hacerlo de manera sintética, cómo acceder, cómo saber, ¿sí? Lo que se conoce como el conocimiento válido. Bueno, Kant dice que es posible formular juicios sintéticos a priori observando a partir de los sentidos, los objetos. Esto se lo conoce como trascendentalismo. Dice además que los objetos del mundo material son imposibles de conocer en su esencia, si se puede hacer en su aspecto. El video que enviamos la semana pasada daba el ejemplo del cielo, ¿no? Cómo cada uno de nosotros puede interpretar, ¿sí? Cómo puede interpretar el cielo en sí, ¿no? Cómo puede llegar a interpretarse el cielo para cada una de las personas que pueden tener, que todos lo vemos, el cielo todos levantamos la vista y lo vemos, sin embargo, cada uno de nosotros puede interpretarlo de manera distinta y no sabe, si estamos todos juntos en un mismo lugar, aunque suponemos que pensamos lo mismo, no podemos entrar en la cabeza del otro, y si esa visión y esa comprensión del cielo es exactamente como yo la comprendo, como yo la siento. La razón es una materia pura, dice Kant, desde la cual se nutren las sensaciones. Los objetos en sí mismos no tienen una existencia profunda. El espacio y el tiempo pertenecen a la realidad solo como parte de la mente, como intuiciones. Las percepciones son medidas y valoradas. Las intuiciones se pueden emplear para hacer juicios sobre experiencias y percepciones, pero no se pueden aplicar sobre ideas abstractas. Bueno, acá da el ejemplo, ¿sí? Bueno, tenemos, por ejemplo, la libertad, ¿no? Los derechos humanos, la existencia, la espiritualidad, ¿no? En este caso, digamos, de esta manera estamos hablando de que estos ejemplos, ¿no? Son esencia pura y no se puede llegar por medio de los sentidos, ¿sí?
por el olfato, por la vista, por el oído, no podemos entender y explicar, ¿sí?, qué es la libertad, qué es la existencia, qué es la espiritualidad. La postura idealista de Kant sostiene que el sujeto elabora el objeto a partir de la materia que le es dada, o sea, lo que él percibe. Solo conocemos el aparecer de la cosa en la conciencia una vez que ha sido organizada por el espacio y por el tiempo. No hay posibilidad de conocimiento metafísico y trascendental. Bueno, en este caso, obviamente, está de más decir que claramente es una postura antirreligiosa, ¿no? Bueno, como ven, la mirada de Kant, ¿sí?, es muy revolucionario, ¿sí?, digamos, cómo cada uno de nosotros podemos interpretar como sujetos, cada uno de nosotros cómo puede interpretar un objeto, inclusive superando la idea de la interpretación según los sentidos, ¿sí?, como decían anteriores filósofos, inclusive de la historia antigua, ¿no? En el siglo XX, y bueno, esto en realidad ya nos vamos adelantando para futuros encuentros, un filósofo muy destacado que fue Popper nos va a servir para trabajar también respecto a cómo investigar, ¿sí? Popper va a hacer una caracterización del método científico. Criticó la idea de que la ciencia es inductiva. Recordemos cuando hablamos de Hume, que hablábamos del método inductivo, ¿no?, que Hume hablaba de que se partía de un ejemplo en particular, ¿sí?, para lograr una conclusión general, ¿sí?, y que las ideas, decía Hume, son un acopio de impresiones. Popper no está de acuerdo con esto. Él propuso un criterio de comprobación, el cual se lo conoce como falsabilidad. La intención de este criterio es lograr y determinar la validez científica. Subrayó el carácter hipotético deductivo de la ciencia. Este tema lo vamos a trabajar un poco más adelante también. Y las teorías científicas, dice Popper, son hipótesis de las que se pueden deducir enunciados comprobables mediante la observación. Si esos enunciados son falsos, ¿sí?, si esa oración, si nos ponemos a trabajar, a investigar, ¿no?, partimos, en definitiva, una hipótesis es si la tenemos que escribir, es una oración, digamos, ¿no? Si esos enunciados son falsos, la hipótesis es refutada. Es decir, luego de hacer la investigación correspondiente, ¿sí?, si el enunciado, eso que escribimos nosotros, que es lo que intentamos comprobar, se prueba que es falso, esta hipótesis es refutada. Si la hipótesis supera la falsedad, es aceptada. Pero aclara Popper, es importante, al menos temporalmente. En el caso nuestro, los que nos dedicamos a las ciencias sociales, tenemos que tener muy presente este tema de la temporalidad. Bueno, claramente el historiador trabaja con tiempo desde ya, ¿no? Pero también voy al hecho de que puede llegar a surgir en estas ciencias sociales una nueva hipótesis, ¿sí?, que refute, ¿sí?, que cambie una hipótesis anterior, ¿no?, y que esto provoca lo que se conoce como un nuevo paradigma. Esto no es habitual en las ciencias duras, pero recordemos que las ciencias sociales, que trabaja con
bueno, valga la redundancia, con sociedad, con personas, ¿no? Em, Inclusive hasta ciertos objetos, por ejemplo, urnas funerarias, ¿sí? Restos arqueológicos, que pueden llegar a ser y que de hecho van encontrándose hasta el día de hoy en algunos yacimientos, puede llegar, según el descubrimiento que se haga, puede llegar a ocurrir que una hipótesis que se consideró eh, aceptada, ¿sí? Que se consideró válida, pueda llegar a ser refutada. Por eso siempre se dice en sociales, ¿no? Que las hipótesis, cuando son válidas, se dice temporalmente, ¿sí? Siempre está esa posibilidad de que aparezca una nueva opción y que haya que empezar de nuevo, digamos, ¿no? Con una investigación complementaria, ¿no? Respecto a determinado tema puntual. Bien, la intención en este caso era acercarles y complementarles un poquito más respecto al tema de los ilustrados, y como ven ya nos estamos metiendo cada vez más en este acercamiento a el tronco fundamental de esta materia, que es el proceso de investigación. En próximas clases vamos a empezar a trabajar respecto a cómo se investiga, a qué hay que darle prioridad, la forma de investigar, cómo se hace una hipótesis, cómo se plantea directamente un método, cómo es un método de investigación, ¿sí? E inclusive vamos a, en alguna clase, seguramente a trabajar sobre un intento de digamos, escribir algún artículo, una pequeña monografía, ¿no? Siguiendo las reglas y los pasos de todo proceso de metodología, ¿no? Fundamentalmente siguiendo los preceptos de la metodología. Bien, insisto, esta semana se envían 2 videos sobre los ilustrados, que en algunos casos ya inclusive salen de los ilustrados que uno considera más comunes, los cuales se hablan cotidianamente. Acá tenemos otros casos, como por ejemplo el de Jefferson, que llegará a ser un político muy importante en Estados Unidos cuando recién arrancaba Estados Unidos como país, ¿sí? Diderot, que lo hemos mencionado en otros momentos, Pombal y las reformas para aplicar de manera arquitectónica, otro tema muy interesante, cómo la arquitectura también se fue acomodando a este proceso de ilustración y cómo fueron gestándose los nuevos edificios, las nuevas plazas, tomando en cuenta justamente el tema de la razón y priorizando eso por sobre lo religioso. Bueno, Voltaire, claramente va a ser, junto con Diderot, ¿sí? Por supuesto, pero Voltaire probablemente sea más conocido, el gran, podríamos decir, luchador, ¿sí? En favor de la tolerancia religiosa, ¿no? Lo cual le va a llevar a que durante mucho tiempo fuera perseguido por sus ideas ateas, ¿no? Y bueno, y también tenemos el caso de Federico de Prusia, que en este caso ya estamos hablando de un rey, pero que también está considerado dentro de los ilustrados, pero con una particularidad, que esto también se va a dar en esta época, ¿no? En la aparición también del despotismo ilustrado, que son los reyes que eh, creyeron que el cambio era necesario, que era importante un cambio, que se pensara en la sociedad, que dejaran por lo menos las clases altas
y acomodadas no tuvieran tantas ventajas respecto a las clases más populares, dándoles, por ejemplo, acceso a la educación, ¿sí? Tratando de unificar un poco o acomodar un poco los impuestos, pero también se los conoce como déspotas porque al darles esta ventaja, podríamos decir, o este intento de equidad a las clases, que en realidad sería la palabra más adecuada sería, ¿no? Buscar la equidad en las clases sociales. Sin embargo, esto era a cambio de algo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de este rey prusiano, de que su pueblo estuviera siempre al servicio para trabajos de construcción en épocas de paz, ¿sí? Y bueno, un ejército permanente donde va a surgir Prusia, ¿no? Ya el siglo XVIII, inclusive el siglo XIX, por lo menos los primeros años, siempre se habló de Prusia como uno de los grandes ejércitos europeos, uno de los más poderosos ejércitos europeos. Eh, ¿A qué voy con todo esto? Que los reyes van a dejar de ser absolutistas con el correr de los años, van a tener que aceptar este proceso de razón que fue con mucho trabajo, con muchas persecuciones y cárcel sufrida por muchos ilustrados, pero que logró insertarse en la sociedad. Sin embargo, en esa lucha de los reyes en general en Europa por no perder su hegemonía, fueron acomodándose un poco más, escuchando un poco más a la sociedad, pero bueno, también es de esta época esa famosa frase que decía todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Con esto quería decir fundamentalmente que el poder lo seguían teniendo ellos, ¿no? Las monarquías. Eh, Esto va a tener un derrumbe, podríamos decir, de alguna manera, un aluvión eh, con la Revolución Francesa, ¿no? A partir de 1789, en el caso eh, de Europa, que de alguna manera es una consecuencia de una inspiración eh, producida por la independencia de Estados Unidos pocos años antes, ¿no? En 1776, cuando se inicia, ¿sí? La declaración de la independencia y al poco tiempo la guerra contra los británicos. Eh, Claramente aquí van a ser influidos tanto en Estados Unidos como en Francia por las ideas de los ilustrados, ¿no? La idea de división de poderes, perdón, por el lado de Montesquieu, la propuesta de que el hombre nace libre, la búsqueda del derecho a la propiedad, por ejemplo, por el caso de Locke, que también afirmaba que todo gobernante que no fuera, que no cumpliera con su trabajo, que no cumpliera con sus deberes, podía ser sacado, revocado por el pueblo, ¿sí? Y bueno, ni hablar en el caso de Rousseau, que hablaba de la soberanía popular, del contrato social, ¿sí? Y bueno, y que se interpretó de una manera en estos tiempos de modernidad, aunque después fue en algunos casos rebatido, repensada la idea de Rousseau, pero que plantó las bases de la idea de lo que hoy conocemos como las elecciones, ¿no? Para que el pueblo pueda decidir quién va a gobernarlo, ¿sí? De esta manera cierra un periodo de siglos de absolutismo y van a empezar a prevalecer como hasta el día de hoy existen en algunos casos las monarquías parlamentarias, fundamentalmente en varios países europeos, y el modelo estadounidense de claramente de república, ¿no? Con la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Bien, esto es todo por esta semana, espero que estén todos bien
y nos estamos viendo en la próxima con nuevo material. Chao.